es considerado el que lleva el estandarte en cuanto a obesidad, lamentablemente, Estados Unidos, y podemos ver aquí la prevalencia desde 1960 hasta el 2018. Miren ustedes que más o menos desde el 76, con el cambio de las leyes que promovían subsidios para los agricultores y empezaron a sembrar más y a cosechar más alimentos, los niveles de obesidad han ido en incremento en todos los años, tanto en hombres como en mujeres. Y en los mayores de 20 años, pues, existe una prevalencia de 42.5% de obesidad. Pero lo que realmente llama la atención es que ya hay un 9% de obesidad grave, ¿sí? ¿Y qué pasa con nuestros niños? ¿Qué pasa con nuestro futuro? Pues es la misma historia. Aquí podemos ver la estimación de obesidad en la región América Latina y el Caribe, y pues podemos ver justamente que el incremento desde 1990 del 6.2% hasta el 2018 con un incremento al 7.5%. Entonces, estas publicaciones, que son de UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, también nos alertan de que tenemos que enfocar o debemos cambiar el paradigma en cuanto al enfoque de la obesidad. Nosotros entendemos que la obesidad es una enfermedad crónica, diversas organizaciones internacionales lo dicen, y pues esto tiene un sustento importante, ¿no? Bueno, pues les comento, soy la secretaria de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología y estoy liderando el primer consenso de obesidad de nuestro país. Y es importante que desde el concepto nosotros lo vayamos cambiando, ¿sí? Entonces miren ustedes que nosotros hemos adoptado este concepto que viene también desde la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, en donde se considera a la obesidad como una enfermedad metabólica, crónica, no transmisible, multifactorial, que está caracterizada por anomalías en la masa, en la distribución y en la función del tejido adiposo. Cuando nosotros entendemos de esta forma la obesidad, vamos a ver que el manejo también cambia. Nosotros sabemos que la obesidad es la madre de muchas de las enfermedades crónicas que tenemos actualmente, tanto a nivel biomecánico, cuando hay incremento de la masa, cardiometabólico y otros. Aquí ustedes pueden ver la fisiopatología desde la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, en donde ellas dicen que la obesidad es una enfermedad crónica basada en adiposopatía. Entonces miren ustedes que cuando la alteración está en las anomalías de la distribución, es decir, la grasa ectópica, que no está en el tejido celular subcutáneo, sino en otros órganos, y cuando hay alteración de la función del tejido adiposo, eso va a generar insulinoresistencia. Y eso a su vez va a llevar a diabetes, dislipidemia, hipertensión, esteatosis hepática, que finalmente va a llevar a enfermedad cardiovascular, daño de órgano blanco y muerte por esta enfermedad cardiovascular. Pero esa no es las únicas complicaciones que se pueden presentar con obesidad. Entonces miren ustedes que así no haya resistencia a la insulina, el exceso del tejido adiposo entonces va a llevar a complicaciones biomecánicas como la osteoartritis y también alteraciones psicológicas. Entonces yo les quiero traer aquí un caso clínico para que sea esto más didáctico. Ella es una paciente real, es Lucía, me permitió presentar sus fotografías, mujer de 48 años que acude a la consulta por exceso de peso. Obviamente, como buenos diabetólogos, nosotros hacemos manejo integral de todas las patologías metabólicas, ¿no es cierto? Entonces, una vez hecha la evaluación, pues detectamos que había un nivel elevado de glucosa en sangre, no le pusimos diabetes porque todavía había que investigar un poco más. Esteatosis hepática, una hipertrigliceridemia y la osteoartritis, que si ustedes recuerdan el concepto, estarían anomalías en la función, ¿no es cierto?, en la ubicación, ¿sí?, del tejido adiposo. Entonces, si nosotros tomamos la clasificación de Edmonton, esta paciente entra en una obesidad estadio 2. Vamos a ver más adelante esto, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que nuestra paciente tiene que perder peso, pero ¿cuánto tiene que perder peso y por qué tiene que perder peso? Hay estudios que nos hablan que se puede revertir todas las alteraciones de esta paciente
y con cada alteración nosotros sabemos qué porcentaje debería perder. Entonces, en sí mismo, lograr una pérdida de peso tiene que ser suficiente esa pérdida de peso para mejorar las complicaciones que ya desarrolló y también evitar un mayor deterioro de nuestra paciente. Es así que la evidencia que tenemos en la actualidad pues nos indica cuánto debe perder nuestro paciente. Es más, dentro del manejo de la diabetes, cuando está asociado a obesidad, sabiendo que el 85% de los pacientes tiene exceso de peso, ¿sí? Entonces miren ustedes que actualmente en estos pacientes con obesidad y diabetes, pues la obesidad es lo que nosotros debemos tratar, ¿sí? ¿Y cuánto deben perder nuestros pacientes? Este es un artículo publicado hace 2 años y fue presentado en el Congreso Europeo de Diabetes y nos dice que la pérdida del 15% o más de peso puede tener un efecto modificador de la enfermedad en personas con diabetes tipo 2. Y esto no se puede lograr con ninguna otra estrategia. Miren lo importante de que nuestros pacientes pierdan peso. ¿Y por qué nosotros como diabetólogos tenemos que enfocarnos en esto? ¿Sí? Ahora, la pérdida de peso produce beneficios que van más allá del control glucémico, mejorando los factores de riesgo de enfermedad cardiometabólica y también mejorando la calidad de vida. Cuando vino Lucía a la consulta, ustedes pudieron ver cuántas complicaciones ella había desarrollado por la obesidad. Y ella solo vino por control de peso. Pero nosotros tenemos que ver más allá de lo que la paciente nos refería. Y también ella tenía osteoartritis. Imagínense una mujer joven que llega a la consulta que ni siquiera puede caminar bien por el dolor del exceso de peso que ella maneja. Entonces tenemos nuevamente a Lucía, tenemos que ella tiene una obesidad grado 2, con todas esas complicaciones que desarrolló por el exceso de peso, ¿sí? Es una paciente que ha sido sometida ya a dietas, es una paciente que ha sido manejada por muchos especialistas, ¿sí? El último recurso era venir donde la doctora G. Entonces ella tenía ya dietas fallidas, efecto rebote, ¿sí? Ella bajaba, nuevamente subía, lo que nosotros vemos todos los días en la consulta. Y ella tenía apetito incrementado. ¿Sí? Tal vez esto debemos nosotros también preguntarlo en la anamnesis de un paciente con obesidad y tiene complicaciones severas. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito esta paciente entre en prevención secundaria o terciaria, dependiendo si se queda con una diabetes inicial o prediabetes o una diabetes tipo 2 marcada. Pero ¿qué es lo que yo voy a hacer? Quiero prevenir o evitar mayor desarrollo de la enfermedad, ¿no es cierto? Y lograr una pérdida de peso suficiente para mejorar las complicaciones. Entonces, según la evidencia que tenemos hasta actualmente, esa pérdida de peso tiene que ser del 15% como un elemento modificador de la enfermedad. Ese es mi objetivo como diabetólogo. Ahora, el doctor Timothy Garvey, que es uno de los escritores principales de las guías americanas de obesidad, nos dice que si nosotros tenemos biomarcadores para saber si estamos haciendo de forma correcta nuestro tratamiento, entonces obesidad debería manejarse igual. Es así que en diabetes nosotros tenemos la hemoglobina glicosilada o actualmente tenemos el monitoreo continuo de glucosa y el tiempo en rango para saber si el tratamiento es correcto. En obesidad, el doctor propone que utilicemos al peso como un biomarcador para saber si lo que estamos haciendo es adecuado. Como sabemos que tiene que perder nuestra paciente el 15% de 114 kilos que ella tiene, su biomarcador y mi objetivo, tangible, objetivo, ¿no es cierto?, es que mi paciente pierda 17 kilos. Y ahí yo sé que va a revertirse las complicaciones que ha desarrollado. Entonces, como buen médico, pues empezamos con el manejo en la paciente, patrones de alimentación saludable, actividad física sobre todo para mantener y mejorar e incrementar si es posible la masa muscular, ¿no es cierto? Hábitos de comportamiento saludable, suficiente horas de dormir, porque si sabemos actualmente que si dormimos menos de 6 horas o más de 9 horas, pues hay un incremento en el riesgo de desarrollo de enfermedad cardiometabólica. Tratamiento de depresión y estrés, también la paciente recibió un acompañamiento psicológico. Pero con todo esto
que lo hemos hecho, vemos que la paciente logró perder 4 kilos de peso. Obviamente, en obesidad todo sirve, pero si yo estoy manejando a la obesidad como una enfermedad crónica, pues necesito llegar a objetivos claros. Entonces no estoy llegando a lo que yo estaba buscando. Y esto es lo que pasa. Miren ustedes las fases del tratamiento de la obesidad. Tenemos un paciente con exceso de peso, independiente de la estrategia que utilicemos, ese paciente va a perder peso en los primeros 3 a 6 meses. Pero ¿qué es lo que pasa después? Miren ustedes cómo hay un incremento nuevamente de peso hasta llegar al mismo peso con el que inició, o inclusive puede aumentar más de peso porque es una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Entonces, cuando se interrumpen los tratamientos de la enfermedad, esta vuelve. Y es por eso que las dietas restrictivas y cambios que no se los puedan mantener en el tiempo no nos van a ayudar realmente en el enfoque del manejo de la obesidad. Entonces, ¿en qué nos estamos equivocando? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, a nivel del mundo, la terapia médica actual que se ofrece a los pacientes con obesidad en clínicas privadas, hospitales públicos, en todo el mundo, es ineficaz. ¿Y por qué? Porque no hemos entendido la fisiopatología de la obesidad, ¿sí? Y lo complejo que esta es. Entonces resulta que hay factores neuroendocrinos que se encuentran involucrados en la regulación del apetito y del balance energético, que es lo que vamos a ver hoy. También es importante recordar que la obesidad se presenta de una forma única en cada persona. Nunca la obesidad es igual, por lo tanto, los tratamientos tienen que ser individualizados para cada paciente. Sería tan chévere que la obesidad solamente fuera una alteración entre el consumo de energía y la salida de energía. Pero no solo es eso, miren ustedes que hay factores biológicos, genéticos, medioambientales, conductuales, etcétera, que todos estos están actuando de manera única para cada persona. Por lo tanto, volvemos y recalcamos que la obesidad es una enfermedad metabólica crónica, no transmisible y multifacética. Esto nada más para recordar que el índice de masa corporal pues no es una buena medida, puesto que podemos tener 2 personas con el mismo índice de masa corporal, incluso con el mismo peso, pero a una la podremos llamar obesa y la otra no, entendiendo el concepto que les mostré al inicio. Miren ustedes, aquí tenemos 2 personas con el mismo peso, la una es saludable y la otra tiene obesidad. La persona que es saludable acumula la grasa en el tejido celular subcutáneo, no tiene grasa ectópica, ¿sí? Y sus adipocitos se hiperplasian. Por lo tanto, no habrá desarrollo de inflamación crónica de bajo grado, ni todo lo que ya conocemos de obesidad. Sin embargo, esta paciente tiene una disminución de la grasa a nivel subcutáneo con incremento de la grasa a nivel de órganos ectópicos donde no debería estar, y los adipocitos, en vez de hiperplasiarse, se hipertrofian, generando incremento de macrófagos, disminución de angiogénesis, hipoxia, muerte e inflamación crónica de bajo grado. Entonces vemos que la obesidad va mucho más allá del peso y se desencadenan un sinnúmero de reacciones fisiopatológicas. Entonces esto es lo que sabemos, ¿no es cierto? La obesidad por estos mecanismos lleva a complicaciones, pero ahora sí, ¿qué le hace a una persona llegar a ser obesa? Y es aquí donde entra el cerebro. El cerebro es el integrador de las señales del balance energético y de la conducta alimentaria. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el sistema homeostático, el sistema hedónico y cómo finalmente estos dos van a terminar siendo analizados por la persona y determinan ciertas conductas. Aquí yo quiero que ustedes observen el cerebro y en esta estructura pequeñita que pueden ver acá donde está el puntero tenemos el hipotálamo. El hipotálamo a su vez está o tiene diversas estructuras y aquí es donde se va a comandar el hambre y la saciedad. Supongamos que dentro de estas estructuras hay una importante, que es la que vamos a hablar ahorita, que se conoce como el núcleo arcuato. Aquí lo hemos ampliado al núcleo arcuato, ¿sí? Y este es el que me va a asociar todas las señales,
tanto periféricas, ¿sí?, como también los conductuales en otra área del cerebro. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? En la mañana hablaron sobre la microbiota y cómo esta interviene en la obesidad. Entonces, ahora vamos a ampliar un poco más ese concepto. Entonces, ustedes recuerdan, ¿no es cierto? O mejor dicho, supongamos que ahorita terminamos de comer, entonces recordemos cuando estábamos comiendo, ¿sí? Entonces, ese alimento pasa por todo el sistema digestivo y cuando una persona está en ayuno, ¿no es cierto?, en el estómago se va a secretar una hormona, que es la grelina. Esta grelina va a ir a través del torrente sanguíneo y va a llegar al núcleo arcuato, en donde tenemos a dos neuronas de primer orden, unas neuronas que son orexigénicas, que tienen que ver con el neuropéptido Y el péptido relacionado a Bouty, y tenemos las neuronas de primer orden de las POMCAR, que es de la propia melanocortina, que son neuronas anorexígenas. Entonces, cuando estamos en ayuno, el estómago empieza a secretar grelina. De la misma manera, el estómago está inervado, ¿sí?, y una de esas raíces va a ir al vago. Cuando está contraído, también esa señal hace que se secrete grelina, que va a ir a través del vago, ¿no es cierto?, del nervio vago, hasta el núcleo arcuato, y lo mismo, miren ustedes cómo produce una señal orexigénica y hace que justamente estas señales sigan en el hipotálamo y finalmente la persona que va a tener hambre. Una vez que el alimento ha pasado del estómago, estamos en el intestino delgado, ¿sí?, y en el intestino delgado ustedes recuerdan que cuando llega un alimento a cierta zona, pues va a hacer que haya la secreción de GLP-1. El GLP-1 a su vez viene por el sistema circulatorio, ¿no es cierto?, y va a llegar hasta el núcleo arcuato nuevamente, pero este va a estimular a las neuronas anorexígenas. Por lo tanto, después de que comemos, pues ya empezamos a sentir saciedad, ¿no es cierto? Entonces hemos hablado hasta aquí de dos cosas, hambre y saciedad. Miren ustedes que el GLP-1 también hace o estimula la secreción de insulina por la célula beta del páncreas, y esa insulina también estimula a las neuronas anorexígenas a nivel del núcleo arcuato. Pero esta es la parte aguda del metabolismo, ¿no es cierto?, lo que nosotros comemos. Pero el hipotálamo también sensa las reservas energéticas crónicas, y una de estas reservas pues es el tejido adiposo. Y es así que ustedes recuerdan que el tejido adiposo produce hormonas, la leptina y la adiponectina. La leptina, que su secreción es adecuada e importante cuando hay un normopeso, ¿no es cierto?, y produce saciedad, pero sabemos que al incrementar el peso, pues hay una mayor secreción de leptina, pero parecería ser que aunque hay más leptina y en teoría debería haber más saciedad, pues esto no ocurre, ¿sí? Entonces ahí va nuevamente a activarse las vías orexígenas y no las vías anorexígenas. Entonces miren ustedes que cuando nosotros le decimos al paciente, pues usted es obeso, deje de comer, es tan fácil, pero debemos dejar de estigmatizar a la obesidad, porque no es culpa solamente del paciente. Hay una alteración neuroendocrina real que está ocurriendo, donde hay incremento de hormonas orexígenas y disminución de estas hormonas anorexígenas, ¿sí? Entonces, esta señal es la señal homeostática o la vía homeostática del control energético de la saciedad y el apetito. Pero por si eso no fuera poco, ya para producir un problema, ¿sí?, en cuanto a cuándo comemos, cuánto comemos, ¿sí?, resulta, aquí antes de pasar a eso, vamos a ver más claramente en este gráfico. Aquí tenemos el estómago, ¿no es cierto?, que secreta la grelina, y este estimula a la neurona orexigénica, y tenemos la leptina, la insulina, que estas estimulan a las neuronas anorexigénicas y bloquean la sensación de las neuronas orexigénicas.
Entonces aquí vamos a ver justamente la vía anorexigénica, que está relacionada con la propia melanocortina, ¿sí? Que llevan a disminución del apetito e incremento del gasto energético. Y tenemos a las vías orexigénicas con activación del neuropéptido Y y el péptido relacionado WOTY, que produce incremento del apetito y reducción del gasto energético. Pero como si esa alteración no fuera poca, tenemos otra vía, ¿sí? Que es la vía hedónica. Entonces, yo quiero que por un segundo ustedes cierren los ojos, a pesar de que ya almorzamos. Si yo les digo en este momento que les voy a traer el postre más delicioso que a ustedes les gusta, y solo recordar la sensación de placer que les produce, apuesto que más del 80% de aquí, aunque sea un bocado, lo prueba, así no tenga hambre. Justamente de eso estamos hablando aquí, del hedonismo, el placer por comer. Entonces resulta que el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y todo esto que está dentro del sistema mesolímbico de la recompensa va a generar que ciertos alimentos produzcan o ayuden a incrementar la secreción de dopamina que genera placer a las personas por comer, ¿sí? Entonces esto en algunos pacientes está mucho más incrementado. Supongamos que esta vía, su vía homeostática y sus hormonas orexigénicas y anorexigénicas están funcionando de forma correcta, pero hay una alteración a nivel del sistema mesolímbico. Entonces, la estimulación repetitiva de estas vías de recompensa por alimentos como cuáles, los carbohidratos refinados, los alimentos, todo lo que es industrializado, ¿no es cierto?, va a generar que esas vías se necesiten más estímulo para poder secretar la dopamina, ¿sí? Y ahí es cuando se genera la adicción por comer. Entonces miren ustedes, aquí podemos ver una tomografía por emisión de positrones de una persona normal, de una persona que consume cocaína y de una persona con obesidad. La diferencia de los colores indica la activación de los receptores de dopamina. Entonces, los colores cálidos, como el rojo y el amarillo, indican niveles altos de activación, mientras que los colores fríos, el verde y el azul, determinan que hay una estimulación baja. Entonces miren ustedes que en una persona normal se activan los receptores de dopamina con poco estímulo, ¿sí? Pero en una persona con obesidad, miren ustedes que no hay colores rojos ni amarillos, hay colores azules y verdes. Y justamente esto indica que la activación de los circuitos de recompensa, ¿sí?, es menor en un paciente con obesidad, por lo tanto requiere comer más para activar estos centros de estimulación y que le genere placer. Igual que cuando una adicción a las drogas, cada vez va a requerir más para sentir el mismo placer. Entonces estamos viendo que no es solamente el paciente el que tiene la culpa y decirle, ya pues deje de comer y se resolvió el problema. No es así de sencillo. Y entonces existen esta evidencia, ¿no es cierto?, que han demostrado que en personas con exceso de peso, con obesidad, pues hay una inflamación del hipotálamo, ¿sí? Y justamente la vía homeostática y la vía hedónica pues se ven alteradas. Y como si eso no fuera poco, vemos que todo se integra también con la microbiota. Entonces de aquí la importancia de un buen manejo del paciente, en donde no solamente sea disminución o restricción de alimentos, sino mejorar la calidad de los alimentos, que sea con ejercicio, sobre todo la resistencia para generar masa muscular, ya que eso es lo único que va a aumentar el metabolismo basal en el paciente, y esto también va a generar que la microbiota pues mejore en ellos, y de esa manera, entendiendo todo esto, pues nuestro paciente realmente tendrá un tratamiento efectivo para el manejo de su obesidad. Entonces miren ustedes que el sistema homeostático, el sistema hedónico, a pesar de ser sistemas diferentes, pueden estar entrecruzados.
Porque hay pacientes que pueden tener las dos alteraciones, ¿sí? Y finalmente se expresa ya como una idea que es comer más, o aquellos pacientes que no tienen saciedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo siempre les pregunto a mis pacientes: ¿y usted qué desayunó? Ah, ya, ¿y qué porciones? Y cuando terminó de desayunar, ¿se quedó con hambre? Dicen: sí, me quedé con hambre. Incremento del apetito. O me dicen: no, me llené, pero a la hora ya tienen hambre nuevamente. Entonces la saciedad no está siendo duradera, y esas cosas también hay que evaluar en los pacientes. Regresamos a Lucía, 114 kilos, ¿no es cierto? Hemos hablado que ha tenido complicaciones severas, y el objetivo de nuestro tratamiento es que la terapia de pérdida de peso no es por la cantidad de peso en sí misma perdido, pero sí nos ayuda en la prevención y tratamiento de las complicaciones, que va a disminuir la mortalidad y la morbilidad de nuestros pacientes. Entonces aquí está Timothy Garvey cuando fue a Ecuador, ¿no es cierto? Y él tiene unos artículos muy interesantes sobre obesidad, y sobre todo me gusta mucho porque hablas por qué es tan difícil manejar a un paciente con obesidad. Entonces él habla sobre cómo la obesidad protege a la obesidad, y justamente esto está dado porque hay una regulación alterada de la ingesta calórica y de los mecanismos del punto de ajuste, que mantienen un alto peso corporal en equilibrio. Entonces, ¿cómo es esto? Miren ustedes, esta es la teoría del punto de ajuste. Aquí tenemos una persona normopeso y aquí tenemos un paciente con obesidad. Entonces, en la persona con normopeso, voy a hacerles el ejemplo más gráfico. Yo tengo el mismo peso ya muchísimos años. Entonces, yo estoy acá en Punta Cana, ¿no es cierto? Y decido comerme todo lo que veo en el buffet. Digo: ahora es cuando. Y resulta que yo, cuando regrese a Ecuador la siguiente semana, pues he subido 5 kilos. Yo llego a Ecuador y sigo haciendo mi vida normal como siempre. Probablemente en 15 días ya yo esté en mi peso normal sin tener que hacer dieta ni nada. ¿Por qué? Porque mi punto de ajuste está jugando a mi favor. ¿Qué es lo que hace el punto de ajuste? ¿Cierto? Se supone que en la vida de una persona llega un punto, no se sabe a qué edad es, pero llega un punto en el que el cerebro ya se acostumbra a este peso. Y ahí está el punto de ajuste. Entonces, si esa persona ya llegó a ese peso, después, por más dieta y ejercicio que haga, ¿sí?, probablemente pierda y regane nuevamente el peso. Pero en mi caso, el punto de ajuste me ayuda. ¿Por qué? Yo subí esos 5 kilos, pero ¿qué es lo que hace mi hipotálamo? Me disminuye el apetito y me aumenta mi metabolismo basal, de tal manera que yo fácilmente regreso a mi peso. Pero ¿cómo actúa el punto de ajuste en Lucía? Al revés. Entonces, ella tiene 114 kilos, ¿sí? Y yo tengo que bajarle 17 kilos si quiero tener un impacto real en su calidad de vida y en disminuir la mortalidad. Pero ¿qué pasa? Que entre más restrictiva sea la dieta, a mi paciente le va a dar más hambre, porque eso hace el punto de ajuste. Y entre más ejercicio yo le mande a hacer a mi paciente, menos va a perder. ¿Por qué? Porque cada vez el metabolismo basal va a ser más bajo, más bajo, más bajo. De tal manera que tiene que hacer 10 veces más ejercicio para disminuir menos del 5% del peso que ha ganado. Entonces, imagínense que nosotros estamos tratando contra esto. La obesidad protege a la obesidad. Y nosotros tenemos que entender los mecanismos fisiopatológicos para poder dar un tratamiento real a nuestra paciente. Y eso es lo que está pasando justamente con Lucía. ¿Se acuerdan que yo les decía que ella vino ya manejada por Raimundo y todo el mundo? ¿Sí? Y ella siempre pierde peso y gana. Y cada vez va aumentando más y más de peso. ¿Ok? Entonces, en la historia clínica siempre debemos preguntar ¿desde cuándo es el incremento de peso? Si es que hay incremento de apetito y si es que hay disminución de la saciedad. Eso es importante porque así nosotros vamos a saber cómo abordar a este paciente. Entonces, nuevamente
venimos acá, ¿no es cierto? Ya dijimos que hemos hecho todo esto, que nuestra paciente bajó 4 kilos nada más, y recordemos otra vez la definición de obesidad. La obesidad es una enfermedad metabólica, crónica, no transmisible, multifactorial, que no tiene cura, caracterizada por anomalías en la masa, la distribución y la función del tejido adiposo, que determina complicaciones cardiometabólicas, biomecánicas y psicológicas. Entonces hay diversa literatura que nos habla sobre esto y nos dice que el tratamiento exitoso de la obesidad debe controlar la regulación homeostática y hedónica de la alimentación, si nosotros queremos tener un impacto real en nuestros pacientes, ¿sí? Es hora que empecemos a hacerlo de esta manera. Y es por eso que dentro del abordaje de la obesidad es importante que nosotros también la clasifiquemos. No hay que poner paciente con obesidad, sino qué grado de obesidad tiene, porque ahí usted va a saber cómo tratar a este paciente. Entonces, la evidencia nos da esta clasificación de Edmonton, es la que mejor evidencia tiene en cuanto a la clasificación de la obesidad. Entonces tenemos el estadio 0, donde un paciente tiene sobrepeso, pero no tiene factores de riesgo, no tiene síntomas físicos, ni psicológicos, ni limitaciones funcionales. Tenemos el estadio 1, donde tiene factores de riesgo subclínico, con síntomas físicos leves o síntomas psicológicos leves. El estadio 2, ¿sí?, que es donde la teníamos a nuestra paciente con comorbilidades establecidas que requieren intervención médica cada una de las complicaciones que ha desarrollado, pero también el peso, obviamente, con complicaciones psicológicas moderadas o limitación moderada de la funcionalidad. El estadio 3 ya con daño de órgano blanco y el estadio 4 con alteraciones severas, ¿no es cierto?, que ya lleva a daño de órgano blanco, síntomas psicológicos discapacitantes o limitación funcional, ya sobre todo en los pacientes con obesidad extrema, ¿sí? Y las guías también nos dicen cómo tenemos que tratar a estos pacientes. Entonces parecería ser que la dieta y el ejercicio no basta para tratar a la mayoría de nuestros pacientes con obesidad, ¿sí? Entonces la intervención es psicológica, puede requerir nuestro paciente terapia farmacológica o cirugía bariátrica, y también nos dicen cuáles son los criterios que nosotros debemos tener en aquellos pacientes para determinado tratamiento que vayamos a utilizar. De la misma manera, las guías americanas de obesidad nos dicen cuándo debemos utilizar tratamiento farmacológico en aquellos pacientes con falla en la terapia, en los cambios en el estilo de vida. Se debe agregar medicamentos que tienen en aquellos pacientes con aumento progresivo del peso o que no han logrado una mejoría clínica en las complicaciones relacionadas con el peso. Esto para prevención secundaria. Y prevención terciaria, presencia de peso relacionado con complicaciones. Miren ustedes que esta paciente entra en las dos, ¿sí? Es una paciente que ya ha tenido terapias fallidas, que no ha disminuido de peso o que lo ha disminuido y ha reganado, pero también es una paciente que ese peso ha generado desarrollo de complicaciones y por eso requiere un tratamiento más, algo más, y no solo cambios en el estilo de vida. Y si nosotros nos pusiéramos a analizar de esta manera cada uno de nuestros pacientes, probablemente muchos de ellos caigan en esto y requieran algo más para su tratamiento. Otra cosa interesante es que, como ya habíamos dicho, la obesidad no es única, sino que hay fenotipos y expresiones diferentes en cada paciente, y pues hay diversos artículos como este que hablan sobre los fenotipos de la obesidad, y de aquí solamente voy a tomar algo, que ellos evalúan la saciedad, ¿no es cierto? Evalúan el apetito y el hambre emocional, ¿sí? También ven el gasto de energía con la masa muscular, ver si tiene masa muscular baja, eso puede llevar a disminución del metabolismo basal y generar que no pierda peso nuestro paciente. Entonces, estas cosas son las que nosotros debemos evaluar en nuestros pacientes en la consulta, ¿sí? Y también dejar claro que en el manejo de la obesidad
no solamente una estrategia va a funcionar, no solamente la dieta, no solamente el ejercicio o no solamente el tratamiento farmacológico, porque esto no es la idea. Si nosotros hacemos todo en conjunto, nuestros pacientes van a tener un impacto real. Miren ustedes, aquí tenemos pacientes que han utilizado solo tratamiento farmacológico para el manejo de la obesidad. Obviamente hay una disminución del peso, pero miren ustedes que hace meseta, ese peso no llega ni a los 5 kilogramos, ¿sí? Y luego se mantiene. En aquellos pacientes que hacen modificación en el estilo de vida de una forma adecuada, también hay pérdida de peso. Inclusive miren que hay mayor pérdida de peso que cuando toman el fármaco solo, ¿sí? Pero luego igual hace meseta y luego nuevamente vuelve a incrementar de peso el paciente. Y obviamente cuando se utilizan fármacos, pero el asesoramiento de los cambios en el estilo de vida es leve, es decir, caminen y coman mejor, miren el impacto. Pueden perder peso, pero eso está a menos de los 8 kilos. Pero cuando nosotros hacemos bien nuestro trabajo y analizamos y damos un tratamiento en cambios en el estilo de vida intensivo, asesoramiento con deportología, con nutrición y tratamiento, los que requieran tratamiento farmacológico o cirugía bariátrica, miren ustedes, en este caso tratamiento farmacológico, cómo la pérdida de peso se incrementa abruptamente y se mantiene en el tiempo. Y esa es otra cosa, cuando los pacientes requieren tratamiento farmacológico, no es que perdieron el peso y se curaron, la obesidad no tiene cura, ¿sí? Así que el tratamiento es igual que en la diabetes o la hipertensión de por vida y necesita un médico que le esté evaluando de forma reiterada. Y aquí para que ustedes vean que realmente sí funciona. Aquí tenemos a Lucía en el 2021 con un peso inicial de 114 y un IMC de 48.7 y una masa muscular también disminuida. Y tenemos a Lucía en el 2023 en donde ella perdió mucho peso, llegó a pesar 76 kilos, pero miren ustedes que lo que nos decían en la mañana también debemos evaluarlo, ver que nuestra paciente no tenga pérdida de masa muscular, siempre estar detrás de eso, incrementó la masa muscular, obviamente con el asesoramiento del deportólogo, ¿sí? Y pues su IMC también bajó y cuando yo le entrevisté a esta paciente, también traté de identificar qué fenotipos tenía, pero no era un solo fenotipo, eran dos fenotipos que estaban interrelacionados. Pero ya sabiendo todo esto, pues llegamos a cumplir la meta y la mejoramos todavía más, porque hubo una pérdida de peso acumulado de 38 kilos, 3 años sin reganancia de peso. Y eso es el éxito del tratamiento en obesidad de nuestros pacientes. Y obviamente nosotros como diabetólogos tenemos que hacer este tipo de manejos. Y bueno, este es un ejemplo nada más de lo que podemos hacer siempre que tengamos claro contra qué nos enfrentamos. Y la obesidad es una enfermedad muy compleja, ¿sí? Es una enfermedad que nos puede ganar las batallas, pero si nosotros entendemos cuál es el rol que cumple el cerebro, pues podemos tener mejores opciones de tratamiento para nuestros pacientes. Y es así que llegamos a las conclusiones para llevarnos a casa los siguientes mensajes. La obesidad es una enfermedad crónica, es recidivante, multifactorial y cuya prevalencia sigue aumentando en todo el mundo. La obesidad es una enfermedad notablemente heterogénea y la pérdida de peso sostenida con los paradigmas de tratamiento actuales sigue siendo un desafío en la práctica clínica. La heterogeneidad entre los pacientes con obesidad es particularmente evidente en la respuesta de pérdida de peso a las intervenciones de obesidad como dietas, medicamentos, dispositivos y cirugía, y los fenotipos de obesidad basados en la fisiopatología y el comportamiento nos pueden orientar para mejorar los resultados de la pérdida de peso de los pacientes con obesidad. Eso es todo lo que yo les he traído el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.